Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. Puede... Bueno, muy buenos días, representante Restrepo. Muchas gracias por la invitación a esta audiencia pública. Igualmente, un saludo muy cordial a todos y cada uno de los representantes e invitados especiales, colegas gremiales que están aquí presentes. Yo voy a tratar de ser muy corto y llamar la atención en el sentido de lo que está sucediendo en este momento, tanto en el Congreso como en el país en materia de desempleo. La verdad que FENALCO ha venido señalando, y lo hemos dicho, y para claridad de todos los aquí presentes, el comercio en Colombia está estructurado en un 96% de micro, pequeñas y medianas unidades de negocio. Normalmente con un promedio, las micro de 2 a 3 trabajadores, las pequeñas menos de 10, las medianas. Es un altísimo generador de empleo en Colombia, como quiera, que el 29.1% del empleo urbano lo genera el sector. Por esa razón, hay que ser muy cuidadosos en materia de los sectores que jalonan de alguna manera la contribución al Producto Interno Bruto y al empleo en el país. Nosotros hemos venido señalando con mucha preocupación el altísimo desempleo que venía subiendo antes de la pandemia. Esto hay que ponerlo en contexto. Los últimos meses, antes del mes de febrero, tuvimos crecimientos escalonados permanentes en la tasa de desempleo. Si mal no recuerdo, llegamos a un 10.8, cerca del 11%. Y luego con la pandemia, pues todos sabemos y recordamos que se disparó el desempleo a niveles del 21% y el último dato del DANE es el 16.8. Pero más allá de esas cifras generales, tenemos preocupaciones de las cifras discriminadas. Por ejemplo, grandes preocupaciones con las cifras de desempleo de Bogotá, superiores al 25%, igualmente de Cali, de Medellín, de Bucaramanga y digamos de los departamentos en general. Y las cito explícitamente porque si nosotros analizamos en estas regiones del país, se genera más del 60-65% del Producto Interno Bruto del país y del empleo del país. O sea que hay un reto muy grande en tema de desempleo de ciudades. Y cuando nosotros analizamos el tema de desempleo de jóvenes, pues vemos con mucha preocupación el incremento y igualmente cuando lo analizamos por género, también el incremento del desempleo en las mujeres. ¿Por qué hago estas consideraciones? Hago estas consideraciones porque la pandemia, según las últimas cifras del DANE, ha demostrado que los sectores más golpeados, más vulnerables y con mayor deserción y pérdida y destrucción del empleo son precisamente los sectores del comercio, los sectores del turismo y los sectores de la economía naranja, que en un total arrojan cerca de 2.250.000 empleos perdidos respecto a los 4.100.000 del total. Y hago esa acotación porque si nosotros analizamos estos sectores, tienen un altísimo componente de jornadas nocturnas y de días festivos, dominicales y festivos. Son sectores que tienen que utilizar necesariamente para su desempeño la incorporación de personas en jornadas extra laborales. Esa es una segunda consideración. La tercera consideración que me parece muy importante hacer es que en este momento hay una serie de proyectos, yo diría que aislados en el contexto laboral. Hay un proyecto de ley radicado, el número 118, en manera de incentivar el empleo juvenil. Hay otro radicado para incentivar el empleo de la mujer. Esta iniciativa que nos merece todo el respeto para reducir la jornada laboral. Y cuando yo digo proyectos aislados es que la situación laboral en Colombia, antes de la pandemia, pero quedó evidenciado más durante la pandemia, amerita un análisis integral, un análisis total de nuestra legislación
que de hecho ya es bastante obsoleta, con ligeras reformas de la Ley 50 y la 100 y la del 2012, todas lamentablemente es una legislación de los años 50, que necesita modernizarse, que necesita actualizarse. Y en ese sentido nosotros creemos que la contratación a partir de este momento de las secuelas de la pandemia va a requerir necesariamente esa flexibilización laboral que de alguna manera no encarezca los costos, sino que abarate los costos de contratación. Nosotros como país tenemos que definir claramente si nosotros lo que queremos es mejorar las condiciones para los empleos, para las personas que aún conservan su empleo, o si lo que queremos es generarle oportunidades de empleo a la gente que no tiene, a los millones de desempleados que tiene el país y a los millones de informales que necesitamos de alguna manera formalizar. Tenemos que definir qué queremos, porque muchas veces cuando hablamos de discusiones de empleo, siempre nos vamos a que lo que proponemos, por ejemplo, algunos gremios o desde FENALCO, es en detrimento de las condiciones del empleo de los empleados del país, y eso no es cierto. Nuestra preocupación no está en los que ya tienen empleo, nuestra preocupación está en el gran volumen de desempleados que ahora con la pandemia se ha incrementado notablemente, y en el número de informales de empleos informales que también se ha incrementado notoriamente. Entonces, ahí está la preocupación. Por lo tanto, un proyecto de ley de reducción de la jornada laboral sería bienvenido, y comparto las tesis del tiempo libre para la familia, para estudiar, para otras actividades, sería bienvenido solo en el contexto integral de una reforma que permita abaratar los costos laborales. Por ejemplo, disminuir la jornada diaria, magnífico, pero ¿quién carga con los costos extras que se incrementan, donde dejamos no solamente de ser competitivos, sino donde la posibilidad de contratar más gente se cierra porque el país no está en las condiciones para poder hacerlo? Y vuelvo y digo, cuando se habla del empresariado se cree que estamos hablando de las grandes empresas. No, el pequeño empresario, el microempresario que perdió 2, 3, 4 o 5 empleos, volverlos a generar a los costos actuales y más si esos costos se amplían por la reducción de la jornada, pues obviamente va a ser un saludo a la bandera. Y si lo analizamos, que los queremos recuperar en sectores que han sido golpeados, como los que acabo de mencionar, que necesitan contratar horas extras nocturnas, dominicales, festivos, pues obviamente ese juramento a la bandera se sella con broche de oro. Entonces yo llamo la atención. Esta exposición no es una oposición al proyecto, es un llamado a mirarlo dentro de un contexto integral de una legislación laboral mucho más ligera que nos permita contratar y donde no se encarezcan los costos laborales, porque de lo contrario va a ser muy difícil recuperar el empleo destruido y muy difícil ayudar a la formalización como nosotros queremos en este momento. Muchas gracias, representante Restrepo, por la oportunidad de participar en la audiencia pública, y espero que estas reflexiones sean consideradas por todos ustedes. A usted, señor Jaime Cabal, muchas gracias por su aporte y lo tendremos en cuenta. Tiene la palabra a continuación el señor Iván Daniel Jaramillo, secretario laboral de la Universidad de Rosario, hasta por 10 minutos.